Bienvenidos chicos a una clase más. Vamos a iniciar nuestro periodo número 4 y pues con ello vamos a ver en esta clase lo que son los diferentes contenidos que se van a estar abordando en el transcurso del periodo 4 y también vamos a poder analizar cuáles son las actividades que vamos a realizar. En cuanto a los contenidos, vamos a comenzar con lo que son los métodos de conteo. Esto va a ser así debido a que nuestra actividad de proyecto va a estar relacionada con lo que son los métodos de conteo. Luego vamos a retomar lo que habíamos empezado, que era trigonometría. A continuación irían lo que son las sucesiones, probabilidad y por último tendríamos la parte de estadística. Entonces, estos son los contenidos que nos faltan cubrir en este periodo y con ello, pues ya van a estar listos y preparados para cualquier prueba, ¿verdad? Vamos a dar inicio a la explicación de lo que son las tareas, las actividades que van a realizar en este periodo. En primer lugar, hay una parte que es como para que ustedes puedan identificar los contenidos o el manejo de los contenidos, ¿verdad? Es midiendo mis conocimientos, se llama esta actividad. Está dividida en dos partes, que sería la primera parte, la ejecución de un laboratorio, el cual va a tener o va a encerrar los contenidos de métodos de conteo y la parte de trigonometría, y la segunda parte de esta actividad, que sería otro laboratorio virtual, la cual va a contener la parte de sucesiones, la parte de las funciones trigonométricas. Luego tendríamos, eso sería el primer 35%. Luego tendríamos el otro 35%, que sería sobre el desarrollo del proyecto. Y en esto me voy a detener un poco, les voy a compartir a ustedes pues el detalle de las tareas, el cual ya pueden encontrar en la plataforma del colegio. Y en él van a encontrar pues para los laboratorios, los temas a evaluar, la cantidad de preguntas y como siempre pues estará habilitado todo el día. Y en la parte del proyecto pues podemos encontrar aquí lo que son los criterios de evaluación y aparte de los criterios, pues la rúbrica, ¿verdad? Que es la que me puede determinar o me va a determinar, pues con mayor exactitud a qué hace referencia cada uno de los criterios, que por ahí lo tenemos. Entonces, este proyecto está relacionado con lo que se veía el periodo anterior, que era sobre la nutrición, cómo la alimentación influye en el fortalecimiento de nuestro sistema inmune. Y relacionado a este tema, pues es que hemos planteado la creación de una página web en donde ustedes comercialicen el producto. ¿A qué nos referimos con la comercialización? Pues nos referimos a la parte de el diseño del producto, la presentación del producto, la publicidad del producto y hasta ahí, ¿verdad? La parte de ventas, pues esa, por obvias razones, no la vamos a retomar. Entonces, en esta página en la que van a estar comercializando su producto, como ya decíamos, ustedes tienen que definir un producto. Este producto debe de cumplir ciertas características. Las principales son que debe de tener o debe de estar compuesto por al menos 4 partes, por 4 elementos, 4 componentes, ¿sí? Y le voy a poner un ejemplo para que usted lo vaya entendiendo. Y cada uno de estos componentes se debe de poder escoger de diferentes maneras, de tal forma que al finalizar nosotros podamos aplicar los métodos de conteo para poder determinar las diferentes formas en las que se puede escoger el producto. Entonces, algunas materias que están relacionadas con esta parte del proyecto son, pues, matemática, biología, que lo que va a visualizar es que los componentes del producto realmente sean nutritivos, sean saludables, que le permitan o que aporten al sistema esa parte del fortalecimiento, ¿verdad?
Y pues la parte de lengua, que va a estar hablando sobre un spot publicitario, igual que en sociales, van a tener una actividad relacionada con el spot publicitario. Teatro también está relacionado con el spot publicitario de este mismo producto. Entonces, CHL es el que va a apoyar a todas las materias. Con el profe Salvador van a hacer, ustedes estar trabajando pues de manera conjunta todos los elementos correspondientes a esta parte del proyecto. Entonces, lo que van a hacer desde ya es ir pensando en qué producto podría ser algo creativo, algo que le pueda llamar mucho la atención al consumidor y que a la vez sea saludable, que pueda tener también esta parte de componerse por varios elementos. Y le voy a poner un ejemplo. Imagínense que estamos hablando de nieves. En vez de un sorbete, pues yo voy a trabajar con nieves para poder trabajar con frutas naturales. Entonces, yo digo, de las nieves, yo voy a producir pues 5 tipos diferentes, porque puedo hacer de mango, de coco, puedo hacer de fresa, y así podría yo mencionar las diferentes nieves que puedo elaborar. Y a partir de eso, entonces ya tengo como mi producto base, ¿verdad? Pero debo de incorporarle otros componentes para que pueda tener al menos 4 componentes. Y en este caso podría ser que la nieve tenga una base. Esta base podría variar de cualquier manera. Podría ser no comestible, puede ser comestible. En el caso que sea comestible, podría ser un barquillo. El barquillo podría ser que yo elija que se hace o se puede hacer de diferentes ingredientes. Y usted puede decir, hay 2 tipos de barquillo diferentes, hay 3 tipos de barquillo diferentes. El barquillo podría ser que sea del mismo ingrediente, lo único que cambie sea el color, o podría cambiar la forma del barquillo, o podría ser un único barquillo que tenga 3 depósitos para colocar la nieve y cada depósito tenga una figura diferente. Usted puede tener la creatividad que quiera. Entre más creativo el producto, se vuelve más interesante al momento de aplicar los métodos de conteo. Y como más adelante va a poder observar usted que hay un criterio que habla sobre la aplicación de los métodos de conteo, que al momento de realizar el conteo de todas las formas diferentes en las que se puede escoger el producto, podamos aplicar al menos 4 métodos de conteo. Por eso es, primero vamos a ver el tema de métodos de conteo para que usted lo tenga claro y en este momento usted vaya pensando qué producto podría ser y cuando hayamos terminado de ver el tema de métodos de conteo, usted ya pueda pulir ese producto de tal forma que todos los componentes que tiene y las formas como se puede escoger le permitan a usted aplicar los 4 métodos de conteos diferentes, ¿sí? Podrían ser más, eso es opcional, pero al menos deben de ser 4. Entonces hablábamos de que ya teníamos en nuestra nieve y teníamos el barquillo. Pues también podríamos pensar en aplicarle fruta. Yo digo, bueno, de 6 tipos de frutas, yo voy a dejar que el cliente escoja 2. Y de estas 2, voy a dejar que repita frutas. Entonces, cuando usted escoge, por eso es importante aquí tener claro los conceptos de los métodos de conteo. Yo tengo algo que se llama combinaciones. En las combinaciones no importa el orden. Podría tener combinaciones sin repetición y podría tener combinaciones con repetición. Entonces, en el caso de que yo tengo 6 tipos de frutas y de las cuales puedo escoger 2, los voy a colocar sobre la nieve, pues no importa la forma como yo los escoja. Yo podría escoger primero guineo y fresa, o podría escoger fresa y guineo, y al final sería el mismo resultado. Entonces, en este caso, usted identifica que para poder escoger ese elemento no importa el orden, así que ya tiene en mente que es una combinación la que va a aplicar. Y ahora, para que sea con repetición o sin repetición, usted define. Si el cliente puede repetir la porción de fruta, es decir, en vez de pedir fresa y guineo, yo puedo pedir 2 porciones de fresa, entonces estaría repitiendo elementos.
Entonces serían combinaciones, pero con repetición. Y en el caso de que puedo tomar elementos que deben de ser de diferente tipo, y usted le dice el tipo, al cliente, perdón, escoge 2 tipos de fruta diferente. Entonces, definitivamente ya lo está marcando a que solo va a escoger 2 tipos. Entonces, ahí tendría usted combinaciones sin repetición. También podría darse el caso que le dé la opción al cliente. Puede escoger 1 o 2 frutas. Entonces, cuando nosotros tenemos en los métodos de conteo algo que se llama el principio de la multiplicación y el principio de la suma. Le estoy contando así a grosso modo de qué se trata cada uno de los métodos para que usted tenga una leve noción y pueda ir pensando en su producto. Y como le mencionaba, cuando hayamos terminado de dar el tema de combinatoria, de permutaciones y de todas las técnicas de conteo, pues usted ya pueda terminar de plantear bien su producto. Entonces, el principio de la multiplicación es cuando yo digo, pues el cliente tiene que escoger este elemento y, este elemento y, este elemento y, ese y me da una pauta para que yo ocupe la operación de multiplicación. Pero si yo le digo al cliente, mire, puede escoger este producto o esta opción o ese o, está dando pauta a que yo tenga una suma. Entonces, cuando es un y, ocupo el principio de la multiplicación, y cuando es un o, ocupo el principio de la suma. Entonces, aquí mismo, con lo de la fruta, yo le podría dar la opción al cliente. Puede calcular usted, puede seleccionar usted solo un tipo de fruta de las que yo le voy a mencionar, o puede seleccionar 2 tipos de fruta diferentes. Entonces, significaría que yo tengo que calcular cuántas formas diferentes hay para una fruta, para seleccionar una fruta, cuántas formas diferentes hay para seleccionar 2 tipos de fruta, y luego, como es esto o lo otro, sumaría los resultados. Y ahí estaría aplicando, aparte de pues la combinatoria, el principio de la suma también, ¿sí? Y ahí llevamos pues 3 elementos. Dijimos que teníamos el barquillo, teníamos la nieve, teníamos la fruta, y pues también puedo agregarle un topping. El topping puede ser maní, puede ser granola, podría ser avena, podría ser cualquier otra cosa, ¿sí? Entonces, una cereza, no sé. Ustedes pueden plantear diferentes alternativas. Lo más importante de esto es que vayan visualizando la aplicación de los métodos de conteo y que ustedes pues sean creativos. Las permutaciones pues en este caso serían cuando sí importa el orden y tengo que escoger y sí importa el orden, nada más. Entonces podría tener elementos o permutaciones con repetición, o podría tener permutaciones sin repetición. Ahora bien, imagínese, póngame un ejemplo, señor, para poder ver que ya no sea una combinación, sino que sea una permutación. Imagínese que en la misma nieve usted le va a poner una bola grande y una bola pequeña, porque así es su producto. Entonces, en la bola grande, usted podría escoger cualquier sabor. Y en la bola pequeña también usted podría escoger cualquier sabor. Ahora bien, si yo digo, bueno, voy a escoger en la bola grande de coco y en la bola pequeña voy a escoger de mango, entonces no sería lo mismo que en la bola grande escoja de mango y en la bola pequeña escoja de coco, ¿sí? Aunque son los mismos sabores los que estoy ocupando, pero como voy a asignarle uno de esos sabores a la bola grande y el otro sabor a la bola pequeña, quiere decir que ahí sí importa el orden. Y entonces, en este caso, usted va a aplicar las permutaciones, ¿sí? Bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto a esta actividad. Entonces, Señor, dígame. ¿y los equipos son los mismos? ¿Perdón? Los equipos. Ah, sí. Los equipos con los que va a trabajar son los mismos con los que trabajó en el periodo 3.
Ahorita, bueno, en este momento yo le estoy dando las indicaciones de forma general del producto, ¿verdad? Que es la primera parte que usted tiene que hacer es pensar y discutir con su equipo de qué se trataría su producto que va a presentar. Luego, las diferentes partes que lleva el proyecto, pues las vamos a ir encaminando en las clases de CHL y en algunas clases de matemática para que usted pues tenga la oportunidad de preguntar. Pero de igual forma, todo lo que sea la parte de programación, la parte de las páginas web y todo eso, pues eso sí lo vamos a trabajar en conjunto con el profe Salvador. Y sería conveniente que ustedes fueran pensando en el producto y me lo fueran proponiendo, ¿verdad? A medida nosotros vayamos avanzando en los temas de técnicas de conteo, lo van a ir teniendo más claro. Cuando hayamos terminado los temas de métodos de conteo, ahí sí. Todos los equipos deberán escribirme, decirme de qué se trata su producto, cómo está compuesto su producto, para que de esta manera yo pueda orientarlos. Yo les pueda brindar la orientación de que si eso está muy bien, o si le falta algo, o si podrían agregarle un componente para poder utilizar otro método de conteo, ¿sí? Y ustedes me van platicando qué métodos de conteo en su propuesta son los que tienen para también que estén correctos, ¿verdad? Y dice que el último criterio de evaluación, me están preguntando a qué se refiere. Veamos qué dice. Un criterio dice que el producto es la propuesta, ¿verdad? Con los 4 componentes. Y ahí habla sobre que en la página web debe de aparecer una fotografía, la cual puede ser editada o puede ser una foto de una muestra que ustedes lleven a cabo, un montaje, como quieran. También tiene que estar la descripción de qué consiste el producto y luego va a aparecer un menú. Este menú debe de ser o debe de tener todas las indicaciones de cómo el cliente o el usuario puede seleccionar el producto. Si va a escoger 2 de 5, si puede repetir o no puede repetir, si debe de ser de diferente tipo o no, etc. Y en el mismo menú van a poder ir seleccionando, ¿sí? Esto se los va a enseñar el profe Salvador, ¿verdad? Van a poder ir como que usted como usuario pueda decir, el menú yo quiero que sean de estas frutas, que tengan estas nieves, etc. Y luego la misma página deberá mostrar un producto final, ¿verdad? Usted ha seleccionado una nieve con los sabores tal y un barquillo tal, etcétera, ¿sí? Escrito, porque como son demasiadas formas diferentes en las que se puede decir, en las que se puede escoger, no les va a permitir, por ejemplo, presentar una fotografía para cada tipo, pues no, ¿verdad? El otro criterio, pues, es ese mismo que estoy hablando, el simulador. O sea, dentro del menú va a aparecer el simulador, o sea, el simulador está o va a estar como forma de menú, en donde el cliente va a poder escoger el producto de acuerdo como él lo quiera. Y aquí, pues, lo de la aplicación de los métodos de conteo que les mencionaba, que al final van a poder tener que decir ustedes de cuántas formas diferentes se puede escoger su producto y una pequeña como ventanita donde aparezca qué operaciones con los métodos de conteo ustedes han aplicado ahí en ese cálculo. Pues el último, que era como que me preguntaban, es un sistema para calcular las diferentes formas de escoger el producto de acuerdo al gusto del usuario. Es decir, usted se va a basar siempre en el mismo cálculo que hizo arriba de las formas diferentes en las que se puede escoger su producto, y usted había tenido ahí en el menú que eran 7 nieves y que la persona podía escoger 2. Que de los toppings tenía 5 y podía escoger una. Y pues depende, en algunas ocasiones aplicó combinatoria, en otras aplicó permutaciones, en otro principio de la multiplicación y otro principio de la suma. Entonces, ahora usted le va a dar la apertura a que el usuario, respetando las reglas que usted ha colocado en el menú, ¿por qué? Porque esas reglas son las que le van a permitir a usted mantener la combinatoria, mantener el principio de la suma, mantener, o sea, las operaciones que usted hizo en el cálculo de arriba van a ser exactamente las mismas en el cálculo de abajo.
Ahora, lo único que va a ir variando es que el usuario va a poder introducir que en vez de tener 7 nieves, ahora va a tener 12, porque él dice que pues, quiere tener 12 sabores y de esos quiere que se escojan 3, ya no 2. Y que en vez de tener 6 toppings, pues él quiere tener 7 y pues va a escoger ya no 1, sino que 2, ¿sí? Entonces, solamente lo que va a ir variando es el número de elementos de los que puedo escoger y el número de elementos que yo voy a escoger. De ahí, las reglas y las operaciones se mantienen porque si no se complicaría el asunto y este sistema tendría que determinar si es una permutación, si es una combinación y eso pues no lo vamos a hacer, ¿sí? Se va a mantener las mismas reglas para que las operaciones que usted utilice en el cálculo de todas las formas diferentes en las que se puede calcular su producto, sea la misma operación que usted va a utilizar en el sistema, en donde ya el usuario, como un formulario, solo va a poder ingresar la cantidad inicial de frutas y la cantidad que va a escoger de estas, la cantidad total de nieves y el número de nieves que va a escoger, la cantidad total de toppings y el número de toppings que va a escoger, y así sucesivamente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Contesto con esto su pregunta? Vale. Bueno, entonces vamos a dar inicio a nuestro contenido. Vamos a comenzar con los indicadores de logro y aquí pues nosotros podemos ver que están haciendo referencia a, primero, a la teoría de conjuntos. Antes de empezar a ver el principio de la suma, el principio de la multiplicación y todo lo de los métodos de conteo, primero vamos a hablar sobre los conjuntos y los diagramas de Venn. Las operaciones que se pueden hacer con estos conjuntos, que son unión, intersección, diferencia, complementos, las cardinalidades de los conjuntos, y hasta ahí pues nos vamos a quedar para esta clase. La siguiente vamos a empezar a ver ya los métodos de conteo. Y nuestra frase del día. Tenemos la solidaridad, que es un valor que siempre suma para el bien de la sociedad. La solidaridad es uno de los valores que nos permiten crecer como personas y nos permiten crecer como sociedad. Y pues hay que tener bien claro a qué se refiere la solidaridad, ¿verdad? Porque alguien podría decir, vaya, mire, yo soy muy solidario. Cuando mi compañero o compañera tiene una actividad y no la ha hecho, pues yo le ayudo y lo que hago es enviarle mi actividad para que pues él pues pueda enviar esa, ¿verdad? Entonces, eso pues sería como una forma equivocada de conceptualizar a la solidaridad. En este caso, la solidaridad que tendría sentido sería aquella en la que yo le ayudo a la persona a comprender lo que necesita hacer, a desarrollar la habilidad que necesita para poder valerse por sí misma, ¿verdad? Esa solidaridad pues sería mucho más provechosa para el bien de la sociedad. Bueno, entonces vamos a ver una presentación en donde vamos a empezar hablando de la teoría de los conjuntos. Y cuando estábamos allá en nuestros años maravillosos de la parvularia, las maestras con mucho cariño nos decían, mire, aquí tenemos un conjunto de sillas, ¿sí? Y ahí aparecían el conjunto de sillas. Aquí tenemos un conjunto de pelotas, y ahí había muchas pelotas de diferente tipo, de diferente color, de igual tipo, mucha cantidad, pocas. Y aquí tenemos un conjunto de flores, el conjunto de las vocales A, E, I, O, U, ¿sí? Todos esos, cualquier elemento, ¿sí? Todos esos elementos yo los puedo catalogar como conjuntos numéricos. Entonces, yo podría tener en mi conjunto un único elemento, en este caso, pues de las frutas, escogí una manzana, ¿sí? A este conjunto, pues lo llamo conjunto unitario, pues solo tiene un elemento. Cabe destacar que los conjuntos se escriben con letras mayúsculas, o sea, aquí estoy hablando del conjunto A. Y si yo tengo que detallar cada uno de los elementos de mi conjunto, pues yo voy a utilizar llaves.
yo voy a utilizar llaves para poder denotar que esto es un conjunto y cuyo elemento pues es la manzana. También tengo pues este otro conjunto que me está hablando de polígonos. Entonces, todos estos son polígonos, algunos de los polígonos que existen, y luego dice que dentro de ese conjunto hay un subconjunto que son los polígonos regulares. Aquí tengo pues el cuadrado, un triángulo, equilátero y un pentágono. No son los únicos, pero en este conjunto son los que están retomando. Entonces, si dentro de un conjunto yo tengo un subconjunto, ¿sí? Sería esta una forma de representar. Aquí tengo un conjunto que no tiene nada. Entonces, a este conjunto yo le llamo el conjunto vacío. Se representa con este símbolo, o también entre las llaves pues no escribo ningún elemento, puesto que no hay. Y ahí tenemos los diferentes formas pues, de representar conjuntos. Ahora, podemos hablar de la cardinalidad de los conjuntos. La cardinalidad se refiere a la cantidad de elementos que tiene el conjunto. En este caso, pues la cardinalidad sería 1, pues, tiene un elemento. Aquí la cardinalidad del conjunto de los polígonos sería, cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Este conjunto de los polígonos tiene 9 elementos. Y el subconjunto de los polígonos regulares tendría 3 elementos. Entonces, la cardinalidad se refiere a eso, a la cantidad de elementos que tiene un conjunto. Si el conjunto es vacío, pues tiene 0 elementos. Este concepto es de vital importancia para cuando estemos hablando de los métodos de conteo. Nosotros allá vamos a determinar cuántas o de cuántas formas diferentes se puede calcular. En este caso podría ser el producto que ustedes van a proponer. ¿Será que me interesa decir cuáles son esas formas diferentes o solo me interesa decir cuántas son las formas diferentes? Pues me interesa nada más la cantidad de elementos, o sea, la cardinalidad del conjunto. Entonces, podemos hablar también de los conjuntos numéricos. Pues ustedes conocen al conjunto de los naturales, que se representa con una N mayúscula, al conjunto de los enteros, que se representa con una Z, al conjunto de los racionales, que se representa con una Q, y al conjunto de los irracionales, que se representa con una Q' o con una I. Entonces, si visualiza este esquema, usted puede identificar que los naturales son un subconjunto de los números enteros. Es decir, que los números naturales están incluidos en los números enteros. Los números enteros son un subconjunto de los números racionales. Es decir, que los números enteros están incluidos en el conjunto de los números racionales. Ahora, los irracionales, pues entre los racionales y los irracionales, ¿hay algún elemento en común? Los números racionales son aquellos que se pueden escribir como una fracción. Los irracionales son los que no se pueden escribir como una fracción. Entonces, un número o es racional o es irracional, pero no puede ser que un número sí se puede escribir como una fracción y a la vez no se puede escribir como una fracción. Eso sería algo contradictorio, ¿verdad? Como dicen las abuelitas, o es chicha o es limonada, pero no puede ser las dos cosas, o es racional o es irracional. Entonces, no hay ningún elemento que sea ambas cosas. Por lo tanto, cuando yo digo los racionales intersectados con los irracionales, ¿y qué es la intersección? Pues intersección es una operación que se puede hacer con los conjuntos que hace referencia a qué elementos hay en común entre los dos conjuntos. Pues en este caso ya dijimos que ninguno. Entonces, la intersección entre los racionales y los irracionales sería vacío, porque no tienen ningún elemento en común. Ahora, cuando yo realizo la unión de los conjuntos, la unión es como decir, voy a juntar un conjunto
con el otro conjunto sin repetir elementos. Entonces, lo que yo haría es, vengan los racionales, vengan los irracionales, los pongo juntos y me forman un conjunto llamado números reales. Ahora bien, dentro de los conjuntos yo puedo tener conjuntos que sean finitos, o sea, aquellos que tienen una cantidad finita de elementos, es decir, que se puede contar cuántos elementos tiene. O sea, mi conjunto tiene 3 elementos, mi conjunto tiene 10 elementos, mi conjunto tiene 2.428 elementos, pero se pueden determinar cuántos hay. Ahora, hay otros conjuntos que son infinitos. No se puede determinar cuántos elementos tiene el conjunto. Por ejemplo, los números naturales tienen infinitos elementos. Todos estos conjuntos numéricos, cualquiera que yo retome, tiene infinitos elementos, a menos que yo restrinja o en los naturales o en los enteros, sí podría definir cantidad exacta. Pero si estoy hablando de los demás, estos son números, cualquier intervalo que yo tome me va a generar infinitos números. Un conjunto puede estar definido por extensión. Imagínense que tengo el conjunto A y este está compuesto por los elementos 5, 6, 7, 8 y 9. ¿Alguien me podría decir, por favor, cuál es la cardinalidad de este conjunto? ¿Cuál es la cardinalidad de este conjunto? Recuerden que la cardinalidad es la cantidad de elementos que tiene el conjunto. ¿Cuántos elementos tiene ese conjunto? Esto sería la cardinalidad. Y por ahí me responden que 5. Y sí, tiene 5 elementos. Esa sería la cardinalidad del conjunto A. Ahora bien, yo podría pues también definirlo por comprensión. Y sería presentarlo de esta manera. Y dice, mire, es importante saber leer esta notación de conjuntos. Dice, el conjunto A son todas las X pertenecientes a los naturales, tal que, y leo desde la variable, X sea mayor o igual que 5 y menor o igual que 9. Entonces, como son los números naturales, yo sí puedo decir cuál es el consecutivo de un número. ¿Cuál es el consecutivo de 5? 6. Y el de 6, 7. Y el de 7, 8. ¿Sí? Entonces, los mayores que 5 y los menores que 9, los números naturales, serían exactamente este conjunto que tengo aquí. O sea que, pues, la forma de representar a los elementos de este conjunto que están por comprensión sería, pues, esta que aparece aquí en pantalla. Pero también podría tener conjuntos como el P, que dice, pues, el conjunto B son todas las X pertenecientes a los reales. Al que, leo desde la variable, X sea mayor o igual que 5, menor o igual que 9. Ojo, son los números reales. Aquí en los números reales, usted me puede decir cuál es el consecutivo de 5. Mire, señor, entre el número 5 y el número 6, pues si yo me ubico a la mitad, ese sería el 5.5. Entre el 5 y el 5.5, si yo me ubico a la mitad, yo tendría 5.25 y amplío. Entre el 5 y el 5.25, yo me ubico a la mitad, pues yo llegaría al número, usted me dice cuál número, y amplío. Y entre ese número y el 5, pues yo me ubico a la mitad y puedo seguir haciendo este proceso infinitamente. Y siempre voy a obtener un resultado, ¿sí? Puedo ir ampliando los intervalos y ubicarme justo a la mitad, ¿sí? Y ubicarme a la mitad, y ubicarme a la mitad. Y siempre voy a encontrar un número. O sea, ¿cuál es el número que va después de 5.1? ¿O antes de 5.1? ¿O después de 5? 5.00000. No sé. No sé cuál es el número que va después de 5 en los números reales. Por eso es que este tipo de
conjuntos los puedo representar como intervalos. Entonces yo digo, es el intervalo que va desde el número 5 hasta el número 9. Son los infinitos números que están entre 5 y 9. Ahora bien, como el mayor que a un igual, eso significa que este 5 sí pertenece al conjunto y por eso el corchete va cerrado. También el 9 tiene un igual, por eso el corchete va cerrado. Cuando, si fuera el caso que este igual no estuviera, entonces lo que hago es dejar abierto el corchete. Un corchete está cerrado cuando abraza el número. Si lo abraza, está cerrado. Un corchete está abierto si le da la espalda al número. ¿Sí? Le da la espalda, pues está abierto. Entonces, en este caso, estamos hablando de que si no estuviera aquí el igual, este 5 iría abierto el corchete. Mire, y si no pertenece, porque si aquí no está el igual, significaría que ese 5 no pertenece al conjunto. Y si no pertenece, ¿por qué lo escribe? ¿Por qué no escribe el número que va después del 5? Porque ya dijimos que estamos trabajando con números reales y que no sé qué número va después de 5. Entonces ese 5 me sirve como un límite, yo sé que hasta ahí voy a llegar, pero sin tomarlo. Entonces lo dejo abierto porque no lo voy a tomar, pero me sirve como un límite. ¿Preguntas hasta el momento, chicos? No sé si alguno tiene preguntas. Bueno. Vamos a ver las operaciones con conjuntos. Vamos a ver dos conjuntos. El conjunto A dice que es importante que aprendamos a leer los conjuntos para que sepamos qué intervalos nos están dando. Dice que el conjunto A son todas las X pertenecientes a los reales, tal que la X debe de ser menor que menos 2. Entonces usted se va a imaginar una recta real donde ubique solo los números que le interesan. En este caso, me interesará ubicar el menos infinito, el más infinito. Y pues el número menos 2. ¿Sí? Los números que son menores que menos 2. Los números menores que menos 2 son aquellos que están a la izquierda del número. Entonces, quiere decir que yo voy a marcar lo que está a la izquierda de menos 2. Correcto, ¿verdad? Y ahí le va a permitir a usted visualizar gráficamente ese conjunto. El conjunto que va de menos infinito a menos 2. Es importante que usted diga, bueno, mire, como la desigualdad no tiene aquí un igual, pues este menos 2 va abierto, no pertenece al conjunto. Se le puede escribir una chibolita abierta o le va a ayudar más que ustedes le coloquen un corchete de acuerdo a lo que le están dando. Si dice aquí que viene de menos infinito a menos 2, los infinitos siempre van abiertos. Pero el menos 2, como no tiene igual, aquí iría abierto. Entonces vendría aquí y colocaría su corchete. Así. Ahora voy a leer el otro conjunto. Dice que ese conjunto son todas las X pertenecientes a los reales, tal que, luego desde la variable X, ojo, la abertura se lee mayor, como leo de aquí para allá, es mayor o igual que menos 6. Y como leo de aquí para allá, la puntita se lee menor o igual que 5. Entonces son mayores que menos 6, menores que 5. Y voy a agarrar un marcador de otro color, voy a ponerle morado, para marcar de menos 6 a 5. Entonces en mi recta real ubico los números menos 6 a 5 y es de menos 6 a 5 que voy a marcar en la recta real. Y voy a colocar los corchetes.
Tanto el -6 como el 5 tienen un igual, entonces quiere decir que van a estar cerrados. Y como va de -6 a 5, el -6 iría aquí cerrado. Y el 5 iría aquí cerrado. Vale. Y lo único que he hecho es, en la recta real, ubicar mis conjuntos numéricos con diferentes colores. Esto me va a ayudar a poder visualizar mejor las diferentes operaciones. ¿Qué operaciones son las que yo voy a poder realizar? Pues yo voy a poder realizar uniones, intersecciones, complementos y diferencias. La unión es tomar el conjunto A al conjunto B, los pongo en un solo lugar sin repetir los elementos. O sea, unirlos, juntarlos sin repetir los elementos. Si yo lo trabajo con colores, sería todo lo que está coloreado. La unión de A con B sería todo lo que está coloreado. Desde donde empieza el primer color hasta donde termina el último color. A ver, ¿alguien me puede ayudar para decirme quién sería A unido con B en este ejercicio? Vale, en el chat me han puesto de menos infinito hasta el 5. Voy a entender que el menos infinito va abierto, está muy bien. ¿Y el 5 cómo lo pondría? ¿Abierto o cerrado? Cerrado, dice. Ok. Bueno, entonces veamos la unión de A con B me da de menos infinito hasta 5. Y el 5 va cerrado. Como estaba cerrado, pues se mantiene igual. Si usted observa el haber escrito este corchete aquí, me ayudó a mí a poder colocarlo correctamente aquí. Veamos la intersección. La intersección son todos los elementos que se tienen en común. Los elementos que tienen en común los conjuntos que se están intersectando. Entonces, si yo lo veo con respecto a los colores, sería el intervalo donde se cruzan los colores. ¿Sí? Si son dos conjuntos, pues donde están los dos colores, ahí sería la intersección. ¿Alguien me podría ayudar, por favor, a decirme cuál es la intersección de A con B en este ejercicio? A intersectado con B. La intersección es donde se cruzan los colores. Y dice, de menos, creo que se le olvidó ahí el número. De -6 a -2 sería, ¿verdad? De -6 a -2. Perfecto. Ahí yo tengo exactamente donde se cruzan los dos colores, de -6 a -2. ¿Cómo iría el -6? Pues respeto este corchete y este está cerrado. Y -2, respeto este corchete y este iría abierto. Entonces me quedaría a mí que la intersección es de -6 a -2. Cerrado en -6, abierto en -2. Muy bien. Ahora hablemos del... Hola. Una pregunta, ¿el Diga. corchete del infinito siempre va abierto? El infinito es un concepto, en realidad no es un número, ¿verdad? Es como decir que los números van creciendo hacia la derecha infinitamente o decreciendo hacia la izquierda infinitamente. Entonces, como no hay un límite, yo no puedo cerrarlo, ¿verdad? Por eso siempre van abiertos. No es como hablar concretamente de un número, de decir el número 8, el número -12, ¿sí? Es un concepto numérico. ¿Sí? Sí, señor, gracias. Ok, ¿alguna otra pregunta? Vale, entonces hablemos del complemento. El complemento de un conjunto es todo lo que no tiene el conjunto
y lo tiene el universo. Todo conjunto debe de estar dentro de un universo, que es como el todo. Entonces, imagínense los números reales. Los números reales sería, en este caso, pues los números reales son el universo del conjunto A y los números reales son el universo del conjunto B. Entonces, hablar del complemento de A es todo lo que no esté en A. Hablar del complemento de B sería todo lo que no esté en B. Entonces, si estamos hablando de colores, sería, ya que el conjunto A es amarillo, el complemento de A sería todo lo que no está de amarillo. Y como el conjunto B es morado, el complemento de B sería todo lo que no está de color morado. Le voy a poner un ejemplo. Imagínense que yo tengo el conjunto que va del número 1 al número 10. Son números naturales. Es decir, yo puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esos son los elementos de mi conjunto numérico. Ese es mi universo, es mi todo. Ahora, yo digo, voy a hablar del conjunto A. Y el conjunto A de ese universo, que son los números del 1 al 10, el conjunto A va a ser los números del 1 al 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese es mi conjunto A. Entonces, el complemento de A serían los elementos que le falten a A para ser como el universo. O sea, todo lo que no sea A, pero que sea parte del universo. Es decir, lo que no es A aquí solamente es 9 y 10. Entonces, como mi universo eran los números del 1 al 10 y mi conjunto A era del 1 al 8, el complemento de A es lo que le faltaba, o sea, los números 9 y 10. Entonces, en este caso, si yo le pregunto a ustedes, ¿cuál sería el complemento de A? ¿Qué me dirían? ¿Cuál es el complemento de A? ¿Cuál sería el complemento de A? Si sería todo lo que no es A. O sea, todo lo que no está de amarillo. Como A es amarillo, es todo lo que no está amarillo. ¿Cuál sería el complemento de A? Dicen de menos 2 a más infinito. Y sería correcto, ¿verdad? El complemento A es de menos 2 a más infinito. En este caso, el menos 2 iría cerrado. ¿Y esto por qué sería? Si ustedes se fijan, de menos infinito a menos 2, el menos 2 para el conjunto A está abierto. Entonces, en el complemento debe de ser lo contrario. Si en el conjunto original no existe, en el complemento debe de existir. O al revés. Si en el conjunto original existe, en el complemento no debe de existir. Entonces, en este caso, en el conjunto original no existe, en el complemento el menos 2 debe de ir cerrado. Sería de menos 2 hacia el infinito. Entonces, colocar estos corchetes aquí al inicio me está ayudando a poder identificar los corchetes que voy a poner al final porque los voy a ir respetando. Ahora, ¿quién me dice cuál sería el complemento de B? ¿Cuál sería el complemento de B para este ejercicio? Por ahí me dicen, de 5 al infinito. Vale. El complemento de B es todo lo que no está morado. Entonces, de 5 al infinito no está morado.
estaría bien, pero ¿será la única parte que no está morada? Si ustedes observan, la unión de A y B es de menos infinito hasta 5. El complemento de esta unión sí sería de 5 al infinito. Pero yo estoy preguntando solo por el complemento de B. Y me dicen por ahí también que me hace falta de menos infinito a menos 6. Exacto, lo que no está morado es este pedazo, que es de menos infinito a menos 6, y este pedazo, que es de 5 al infinito. Entonces voy a tener ahí un conjunto que tendrá una unión. Me quedaría así. El complemento de B es de menos infinito a 6, abierto en 6, mire, abierto en 6, y de 5 al infinito, abierto en 5. Y ese sí sería el complemento de B. Hablemos entonces ahora sobre la diferencia. Si yo digo, por ejemplo, A unido con B, va a ser lo mismo que diga B unido con A. Si yo digo A intersectado con B, da lo mismo que diga B intersectado con A. Pero si yo digo A menos B, no va a ser lo mismo que B menos A. ¿Y qué es lo que tengo que hacer? ¿O cuál es la definición de esta diferencia? Al conjunto primero va a ser mi conjunto base. A ese conjunto le voy a quitar lo que se está repitiendo en el segundo conjunto. Si digo A menos B, significaría que mi conjunto base es A. No me puede quedar algo más grande que A. Lo más grande que me puede quedar es como A. Y en ese caso significaría que el conjunto B no tiene ningún elemento en común y por eso no le he podido quitar nada. Entonces, A menos B sería al conjunto A, que es mi conjunto base, le tengo que quitar los elementos que se estén repitiendo en B. Si lo vemos con colores, mi conjunto A es amarillo, mi conjunto B es morado. Lo amarillo, y ojo, no me puede quedar algo más grande que lo amarillo. A lo amarillo le voy a quitar lo morado. Eso significa que me va a quedar algo que esté puro amarillo. Lo que está puro amarillo va a ser la respuesta. Entonces, A menos B, ¿qué sería? Sería de menos infinito a menos 6. Exacto. Entonces yo tendría que A menos B es de menos infinito a menos 6. Sería esto que está aquí. Uy, por cierto, aquí le hace falta el signo menos, ¿verdad? Ahora bien, ¿qué pasa si yo digo B menos A? B menos A. Quiere decir que ahora al conjunto morado le voy a quitar el color amarillo. Me va a quedar, no me puede quedar algo más grande que lo morado. Si le quito todo lo amarillo, me va a quedar lo que es puro morado. ¿Cuál sería la respuesta? B menos A. A lo morado le quito lo amarillo, lo que me queda puro morado. De menos 2 a 5, exacto. De menos 2 a 5. Respeto los corchetes, serían en ambos cerrados. Y ahí lo tengo, de menos 2 a 5. Y ahí están. Estas serían todas las operaciones. ¿Tienen alguna pregunta? Bueno, entonces hoy vamos a pasar a la parte de ver cómo se grafica en un diagrama de Venn. Estos círculos, estos óvalos que ustedes ven se le llaman diagramas de Venn y me representan a mis conjuntos. Si los conjuntos tienen algo en común, se entrelazan entre ellos, así como aquí se entrelazan. Si no tienen nada en común, entonces tendría que escribirlos separados, de manera independiente entre ellos. Entonces, si yo tengo elementos que tienen algo en común, los dibujaría así. Y aquí estoy representando a la operación de A
unido con B, porque estoy tomando todos los elementos de A y B. En este caso, estoy representando la operación de la intersección, porque estoy sombreando justo los elementos que tienen en común el conjunto A y el conjunto B. Y en este caso, pues estaría haciendo o representando la operación de A menos B. Al conjunto A le estoy quitando lo que se repite en el conjunto B y me queda esto. Y aquí estoy representando el complemento del conjunto A. O sea, todo lo que no es A es lo que está coloreado. Vamos a hacer un ejercicio viendo el diagrama de Venn que está en el literal A. Les voy a ir preguntando cuáles son los elementos de las diferentes operaciones y ustedes me van respondiendo. Ojo, aquí ya no estoy hablando de conjuntos infinitos, sino que son conjuntos finitos. Yo podría contar cuántos elementos hay en cada uno de los conjuntos. Entonces, si yo digo A unido con B, ¿cuáles serían los elementos de A unido con B? A unido con B. ¿Cuáles elementos tendría esa unión? ¿Los pueden escribir o me los pueden decir? Cualquiera de las dos. Por ahí dicen 1 y 3. Por ahí dicen de 1 a 8. ¿Alguien que diga algo diferente? La unión de A con B. A unido a B. El conjunto A son los números, elementos 2, 7, 1 y 3. Y el conjunto B son los elementos 1, 3, 4, 8 y 6. La unión de A con B, ¿qué elementos me da? 1 y 3 no podría ser, porque estos solo son los elementos en común. Y la unión es juntar ambos conjuntos. Y si digo de 1 a 8, el número 5 no está presente entre los elementos de los conjuntos A y B. 5 y 9 sería como que yo haga la unión de A y B y el complemento de esa unión son los elementos 5 y 9. Pero la unión son los elementos. ¿Lo pueden decir en orden o no? Los elementos en un conjunto cuando van en llaves pueden estar ordenados o no. Pero si los digo ordenados serían 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8. Esos son los elementos que me resultan de hacer A unido a B. Y si les pregunto, ¿A intersectado con B? Ahí sí, ¿quién sería? A intersectado con B. Uno y 3, exacto, serían 1 y 3. Esos son los elementos que tienen en común. Y si les pregunto, al conjunto B le quito el conjunto A, o sea, B menos A, ¿qué me daría B menos A? 4, 6 y 8. Muy bien, eso me daría B menos A. Y si yo les digo B complemento, ¿qué números me daría B complemento? O sea, todo lo que no es B. B complemento es todo lo que no es B, pero que está o pertenece al universo.
El universo es todo eso. El complemento de B sería todo lo que no es B. ¿Quiénes serían? 2 y 7, dice, 2 y 7 sí serían parte, pero no serían los únicos. Luego dicen 2, 5, 7 y 9. Exacto, ¿verdad? Todo lo que no es B sería 2, 5, 7 y 9. Es todo lo que también corresponde a A, pero que también está afuera de A. Muy bien, chicos. Vamos a pasar entonces a la resolución de ejercicios. Y en este momento nos vamos a centrar en la resolución del ejercicio 1. Y aquí ustedes tienen que aprender a leer la notación de este conjunto. ¿Quién es el conjunto A? Todas las X pertenecientes a los reales, tal que X es menor que menos 3 y mayor que 5. Y así seguimos leyendo. Ahora yo les pregunto, como le está pidiendo que haga esta operación, ¿qué es lo primero que tendrían que hacer ustedes para llevar a cabo esta operación? Me piden que ponga los esquemas. Veamos. ¿Estos o cuáles? Los anteriores a eso, señor, por favor. Estos. Ya, señor, gracias. Bueno, a usted. Ok. Vamos ahí. Entonces, decíamos que esta operación, ¿cuál sería el orden en la que la ejecutaría? ¿Qué haría primero? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué operación haría primero aquí? Encontrar el complemento de C. Muy bien, eso es lo primero que tendría que hacer, encontrar el complemento de C. Cuando ya he encontrado el complemento de C, ¿qué tengo que hacer hoy? Luego Ver del cuál es la intersección del complemento de C y A. excelente, la intersección del complemento de C con A. Y luego de hacer esta operación, por último, la diferencia, ¿verdad? Bueno, sigamos ese orden para poder resolver. Les voy a sugerir que ustedes para cada operación que vayan haciendo una recta real nueva. Y así no nos vayamos confundiendo en una única recta real todos los colores, ¿verdad? Sino que para hacerse complemento puede ser una recta real. Para hacer la intersección de ese complemento con A puede ser otra recta real. Para lo que le dé de la intersección menos B puede ser otra recta real. Vamos a tener 3 minutitos para poder resolverlo y luego yo les pregunto a ver cómo les ha quedado cada una de las operaciones.
Vaya, ¿cómo nos fue quedando el ejercicio? ¿Alguien por ahí me podría decir cómo le quedó C complemento? Dice que le quedó de menos infinito a 2 abierto, unido de 10 cerrado a más infinito. Vale, veamos. Lo primero que teníamos que hacer es el complemento y pues así como nos lo habían indicado está correcto. ¿Sí? El complemento de C pues eso. Entonces, en este momento yo tendría que hacer la intersección de A con el complemento de C. Entonces, para hacer esta operación, yo sí me voy a auxiliar de una recta real donde estén involucrados los números que voy a trabajar. Y como voy a ubicar a tengo que tener a menos 3 y a 5. Y como voy a ubicar a C complemento, tengo que tener los números 2 y 10. Son los que tengo indicados en esta recta real. Entonces, para poder trabajarla, sería conveniente que ustedes, pues, la pudieran sombrear. ¿Alguien ya le quedó el resultado de la intersección? ¿Tienen por ahí ustedes el resultado de la intersección? Veamos. El conjunto dice que les da de menos infinito menos 3 unido de 10 al infinito. Vale, vamos a corroborar. El conjunto A es de menos infinito a menos 3, o sea que sería esta parte de aquí, unido de 5 al infinito, o sea que de aquí hacia el infinito. Le vamos a colocar los corchetes para que me facilite luego la ubicación de estos. Dice que es abierto, como aquí termina el intervalo, pues aquí sería abierto. Y este es abierto, aquí empieza el intervalo, pues aquí sería abierto y aquí llega al infinito. Ahora, el conjunto de complemento sería este de aquí. Lo vamos a colocar de un color marcador que sea morado, otro color. Y dice que tengo que marcar de menos infinito a 2, voy a poner aquí, de menos infinito a
hasta el 2, súper recto. Y de 10 al infinito. Y de 10 al infinito. Casi lo logro, ¿verdad? Ahora, lo mismo, voy a utilizar los corchetes y me va a quedar el 2 abierto, o sea que aquí iría abierto así, y el 10 cerrado, o sea que el 10 vendría aquí. Vale. Y como quiero la intersección de los puntos, me voy a fijar dónde se cruzan los colores. Y se cruzan los colores de menos infinito a menos 3 y de 10 al infinito. Entonces, de menos infinito a menos 3 y de 10 al infinito era la respuesta que nos habían dado en el chat y está correcto justo así como ha colocado los intervalos, los corchetes. Entonces, tendríamos que la intersección es esta que está aquí. Y aquí iría abierto, ¿verdad? Sí, aquí lo vamos a corregir. Esto va abierto. Vale. Veamos la siguiente operación. Ahora voy a hacer otra recta real porque trabajar en esta sería como muy sobresaturada y ya no me permitiría a mí visualizar la situación. Entonces voy a hacer una nueva recta real donde voy a colocar los números que me interesan trabajar, que sería, voy a hacer este conjunto, que es este de aquí, voy a ubicar menos 3 y a 10, y voy a ubicar el conjunto B, que es este de aquí, o sea que ubico a menos 6. Entonces voy a tener un marcador, y puede ser de cualquier color, el color que ustedes quieran. Veamos que lo quiero ver. Entonces, ese marcador verde me va a representar este conjunto que sería de menos infinito a menos 3, de menos infinito a menos 3, y de 10 al infinito, y de 10 al infinito. Y ya lo tengo verde. Coloco los corchetes, que sería en menos 3 abierto, y en 10 cerrado. Ahora ubico el otro conjunto que sería B, le pongo otro color. Vamos a poner un color azul. Y dice que va de menos 6 al infinito. O sea que de menos 6 hacia el infinito voy a colorear. Quizás hubiera sido más conveniente que lo pusiera aquí abajo, para que no me tapara el otro color. De menos 6 al infinito. Quizás. Para no tapar los colores. Vale. Entonces, aquí ya tenemos ubicados los colores de los dos conjuntos. Tengo que analizar la operación que voy a hacer. Dice que a este conjunto le di de color verde, le tengo que quitar el conjunto que le di el color azul. Ojo, no me puede quedar algo más grande que lo verde. Entonces, significa que si a lo verde le quito lo azul, me tiene que quedar donde está puro verde. Entonces, puro verde está en este intervalo, de menos infinito a menos 6. Y esa sería entonces la respuesta de esta operación. ¿Preguntas, chicos? Bueno, con esto concluimos nuestra clase y lo que les va a quedar a usted de
actividad es desarrollar, realizar este ejercicio, el número 2, que aquí se desconfiguró, pero que hacía referencia a una intersección. Se me fue algo cuando hacía una intersección. ¿Sí? Bueno. Esta guía la pueden encontrar en la plataforma del colegio, al igual que el detalle de tarea. Si no hay ninguna pregunta, entonces quedamos